Hoy día voy a presentar el proyecto de la materia integradora de quinto cuatrimestre del TCU de Química y Tecnología Farmacéutica, denominado Desarrollo de una formulación a base de extractos de lavandula angustifolia y Valeriana officinalis y evaluación de su actividad ansiolítica. Como introducción, la ansiedad es una sensación de nerviosismo, preocupación o malestar que forma parte de la vida cotidiana de las personas, ya que son sensaciones que nos ayudan a estar en alerta y de cierta forma adaptarnos a diferentes situaciones. La ansiedad se considera un trastorno o una patología cuando la respuesta a estos estímulos es frecuente y tiene una intensidad y duración alta, haciendo que junto con una serie de síntomas tanto físicos como psicológicos interfiera con el desarrollo habitual de la persona. Igual que las plantas medicinales y el conocimiento que se tiene acerca de sus propiedades, forman parte importante a lo largo de la historia de la humanidad, ya que han sido utilizadas para tratamiento y prevención de enfermedades e incluso como parte cultural de diversos pueblos indígenas hasta nuestros días. El marco teórico que estamos utilizando es el trastorno de ansiedad, el ácido valeriánico, los flavonoides y un medicamento herbolario. Nuestra pregunta de investigación es: ¿se puede desarrollar una formulación a base de extractos herbolarios contenidos en una forma farmacéutica adecuada para generar un efecto ansiolítico? Y nuestra hipótesis es que una formulación a base de lavandula angustifolia y Valeriana officinalis es una óptima alternativa como tratamiento para la ansiedad, ya que desde tiempos pasados son plantas que se usan como tratamiento en diversas afecciones. Nuestro objetivo principal es desarrollar una formulación a partir de extractos de las plantas Valeriana officinalis y Lavandula angustifolia para poder evaluar su efecto sedante, así como específicamente determinar una forma farmacéutica adecuada para obtener una absorción óptima y una estabilidad de estas plantas como principios activos, y evaluar la actividad farmacológica y toxicológica del uso de estas plantas como tratamiento alternativo para la ansiedad. El alcance que queremos tener es que, como estudiantes próximos a terminar el TCU de Química Farmacéutica, mediante un proyecto de investigación pretendemos poner algo de lo aprendido a lo largo de nuestra estancia en la carrera para posteriormente poder llevarlo a la práctica y a la parte experimental. A las características de las especies vegetales, la valeriana es una planta que se puede considerar nativa de México y se localiza en los estados de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Ciudad de México principalmente, y crece en ambientes frescos y húmedos. Su propiedad medicinal a la que más se le atribuye, o por lo que es más conocida, es que ayuda al insomnio y a tensiones nerviosas durante diferentes padecimientos o síndromes. Su colecta se recomienda hacerse a finales del mes de septiembre, ya que es cuando el aceite esencial está más concentrado en la raíz. Y para su pretratamiento se debe limpiar de tallo, ramas y flores, extrayéndola de manera natural o forzada, para posteriormente lavar la raíz y colocarla en un lugar fresco y seco, a que no pase de los 35 grados centígrados para que pueda secarse. Es una planta que puede llegar a medir hasta 2 metros de altura, tiene un sabor amargo, su raíz no mide más de 10 centímetros y tiene flores rosa pálido. La lavandula angustifolia es una planta que se puede encontrar desde el sur de Tamaulipas hasta Hidalgo y desde el oeste de Nuevo León hasta Coahuila, en cerca de pastizales con afloramientos rocosos. Sus principales propiedades, o las por las que más se usan, es como calmante, antiséptico, antiinflamatorio y analgésico. Para su colecta se recomienda que sea desde el inicio hasta final del verano, en días secos y poco soleados, ya que las plantas, su inflorescencia contiene compuestos volátiles que pueden perderse al momento de entrar en contacto con altas temperaturas. Se debe realizar un lavado o cepillado para limpiar la planta y mantenerlas a 20 grados centígrados hasta que se sequen. Para la extracción vamos a utilizar una extracción por arrastre de vapor, la cual es una técnica comúnmente utilizada para la extracción de aceites esenciales, ya que
mediante el arrastre de vapor de un solvente, pasa por la materia vegetal y hace que se desprendan junto con ella los compuestos esenciales, y se divide en dos fases, principalmente la extracción. El primero es la preparación, en el cual se debe de llenar el balón generador de vapor con un solvente, que en este caso sería agua, etanol o cloroformo, e instalar un tubo largo de vidrio que se conecta hasta el balón de extracción, el cual se va a llenar con la materia vegetal hasta 3/4 partes de su altura. Posteriormente se debe conectar el condensador recto al sistema, y se debe de adaptar un tubo para realizar la separación del aceite extraído. Se debe verificar que el sistema esté bien sellado y de manera correcta, ya que al estarse evaporando el solvente a altas temperaturas puede atraer consigo, pueden escaparse componentes que pueden ser de utilidad. Para el proceso de extracción como tal, se debe de aplicar calor al vapor, al balón generador de vapor mediante una parrilla de calentamiento, el cual va a pasar por el balón que contiene la materia vegetal y posteriormente pasará por el condensador. El producto ya condensado en un estado líquido se debe depositar en un matraz o en un vaso de precipitado, el cual posteriormente se va a separar el aceite extraído con una pipeta para medir su volumen. Para identificación se utilizará la cromatografía de gases, que es una técnica versátil y utilizada ya que puede determinar compuestos orgánicos, separar mezclas complejas e identificar compuestos complejos con una alta sensibilidad. Para la parte del análisis cuantitativo, se va a realizar pues de esta manera, por cromatografía de gases, en la cual se va a inyectar la muestra a la columna, y esta columna se debe calentar a temperatura constante de alrededor de 50 grados centígrados para poder mantener una presión de 10 torr. El puerto en el cual se inyecta y el tubo por el que pasa o el detector deben de estar calientes, ya que al ser una muestra líquida debe pasar a un estado gaseoso para que posteriormente el gas portador, que es el helio, ayude a la muestra a pasar a través de la columna capilar y se pueda realizar el análisis cuantitativo. Para el análisis cualitativo se realiza por cromatografía de gases, espectrometría de masas, que de igual manera es parecido al cuantitativo porque se inyecta la muestra a la columna debe estar caliente y se deben confirmar la presencia de identidades de los índices de COVAX por su espectro de masas, para posteriormente comparar estos espectros y sus tiempos de retención con los disponibles en la literatura. Para la estandarización del extracto, en la valeriana, el ácido valerínico se considera que contiene un extracto estandarizado de 1020 microgramos por mililitro para que pueda garantizar su potencia en cada dosis. Y la lavanda, con los flavonoides, contienen un extracto estandarizado de 200 a 300 microgramos por mililitro. Para los estudios de preformulación, se plantea la realización de una tableta masticable con recubrimiento a partir de la combinación de los principios activos de la valeriana y la lavanda y distintos excipientes que van a ayudar a conseguir un producto estable. Una tableta masticable es una forma farmacéutica sólida que se administra por vía oral con propiedades físicas y organolépticas que permiten la desintegración de esta para posteriormente poder ejercer su acción farmacológica. Para la tableta masticable se usa un total de 8 ingredientes y se estima que el peso total de la tableta es de 835 miligramos. Para la preformulación del recubrimiento se utilizan estas cantidades para cada 100 gramos de recubrimiento. La metodología o el cómo se prepara el granulado para posteriormente formar la tableta es que primero se debe colocar agua en un recipiente
y en otro los componentes del granulado a un granulador de alto corte para que se mezclen. Después se mezclan tanto el agua como los componentes y se amasan en un granulador a 20 revoluciones por minuto. Posteriormente se debe de secar hasta que la humedad sea de 2.5 a 3%. Se descarga el tamizado con una malla número 20 a contenedores con bolsa doble. Se debe colocar la mitad del granulado dentro de un mezclador de doble cono y posteriormente el resto del granulado. Se mezcla 5 minutos y se descarga en contenedores con bolsa doble. Para la compresión de la tableta, primeramente se debe ajustar el peso de la tableta y considerando una variación. Se consideran aspectos de fragilidad, dureza y desintegración. Para el proceso ya como tal, el punzón inferior desciende a la matriz, dando paso al flujo del granulado. Se aplica fuerza por parte de todos los punzones para lograr la compresión. Después el punzón superior asciende y el inferior de forma que el comprimido alcance la matriz y se produzca su eyección. Se deben almacenar o recibir las tabletas en contenedores con doble bolsa de polietileno. Para el recubrimiento de la tableta se debe colocar agua purificada dispersándose por agitación al recubrimiento, a la mezcla del recubrimiento. Una vez que esté lista esta mezcla, se deben colocar las tabletas dentro del equipo para iniciar el calentamiento de los núcleos y iniciar el recubrimiento. Se debe de verificar cada 15 minutos su aspecto para evitar que se peguen. Se secan las tabletas y posteriormente se descargan en contenedores de bolsa de polietileno. El rendimiento aproximado, de acuerdo a la cantidad teórica y a la cantidad real de tabletas, es de un 98.8% realizado de acuerdo con la fórmula de rendimiento porcentual. Se realizan análisis tanto microbiológicos para recuento de organismos mesófilos aerobios y hongos filamentosos y levaduras y pruebas para E. coli. El material de empaque primario es en el que se contiene la forma farmacéutica. Será un frasco de polietileno de baja densidad, al cual se le tienen que realizar ensayos de identidad, pruebas físico-químicas y de reactivos en caso de ser necesario para garantizar la eficacia y seguridad del material. Algunas características del polietileno de baja densidad es que tiene una buena resistencia química, ya que puede estar sometido a temperaturas hasta de 80 grados centígrados por tiempos prolongados y de 95 grados centígrados por tiempos cortos. Tiene una buena resistencia al impacto, tiene una buena procesabilidad y es más flexible que el polietileno de alta densidad. El aseguramiento y la regulación farmacéutica se hace de acuerdo a la NOM 059 y la NOM 072, que son para las buenas prácticas de fabricación de medicamentos y para el etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. Su denominación distintiva es la Valsil, su denominación genérica es valeriana y lavanda. La concentración es de 400 miligramos de valeriana por cada 100 miligramos de lavanda. La forma farmacéutica es una tableta masticable. Vía de administración oral, se debe tomar un comprimido una vez al día por periodos de 30 días y no se debe administrar a mujeres embarazadas y niños menores de 12 años. El material de empaque secundario se realiza nuevamente de acuerdo a la NOM 072 para el envasado y etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. El empaque secundario se realizará con cartoncillo, el logotipo será impreso con tintas de seguridad, placas sanitarias termoestables y los colores y textos van de acuerdo con el diseño que se tenga. El tamaño del empaque es de 10.5 centímetros de alto, 5 centímetros de ancho, 5 centímetros de base y un grosor de 0.4 milímetros. Para la evaluación farmacológica se pretenden realizar dos pruebas o ensayos in vitro, se pretende realizar ensayos en vivo empleando diferentes pruebas. En este caso, se van a utilizar 30 ratones albinos de ambos sexos, de respuesta condicionada y no condicionada, con un peso entre los 30 y los 40 gramos. Previamente aclimatados, las dos pruebas que se van a utilizar
La primera es el laberinto elevado de Cruz y la segunda es las esferas enterradas. Después de determinado tiempo, en ambas pruebas se les va a administrar una dosis de 100, 200 y 300 microgramos de extractos para posteriormente volverlos a colocar en las pruebas y poder evaluar el efecto farmacológico. El mecanismo de acción de la valeriana y de la lavanda es parecida al de las benzodiazepinas, ya que actúan sobre los mismos receptores que son los GABA A. Se ha demostrado que la valeriana tiene actividad similar con capacidad de ligarse a los receptores GABA A, aumentando la liberación del neurotransmisor GABA en el cerebro. Y la lavandula angustifolia inhibe la fijación de GABA en el sistema nervioso central, induciendo un estado de relajación. Para la evaluación toxicológica, las fuentes de consulta indican que los componentes utilizados de la lavanda y la valeriana carecen de toxicidad. Aunque se va a hacer una evaluación toxicológica en base a estudios toxicológicos realizados en vivo con infusiones que incluyen plantas medicinales con propiedades similares a la lavanda y a la valeriana. El estudio que se tomó de base demostró que la DL50 es entre 1 gramo por kilogramo y 5 gramos por kilogramo administradas por vía peritoneal, y algunos síntomas que se presentan por toxicidad aguda de estos componentes desaparecen entre las 24 y 36 horas siguientes a la administración. Por último, las características eléctricas que tiene un cromatógrafo de gases. Creo que no están, pero